Vamos a comenzar la visita guiada. Nos juntamos en el costado izquierdo, en la escena número 1, al comienzo del tapiz. Mi nombre es José Manuel Cerda, yo soy el director del Centro de Estudios Medievales de esta universidad. Tengo un doctorado en Historia Medieval, fui a estudiar afuera, a Europa, y dentro del grupo de medievalistas chilenos que nos dedicamos al estudio de esta época tan lejana de la historia europea, yo me dedico particularmente a lo que es la historia inglesa medieval, la Inglaterra medieval y particularmente los siglos XI, XII y XIII. Esa vendría a ser mi especialidad. Más especialmente todavía la segunda mitad del siglo XII, así de especialista se pone uno cuando saca el doctorado y empieza a hacer clases sobre estas cosas. Muy bienvenidos a la Universidad Gabriela Mistral. Como les decía, yo soy director del Centro de Estudios Medievales de esta universidad, el primer centro de estudios medievales que se funda en este país, con la idea de hacer actividades académicas y actividades como esta que son de naturaleza de extensión cultural. Es decir, no solamente juntarnos los que nos interesa lo erudito, ¿no es cierto?, de los estudios medievales, sino que también poder expandir, poder llegar con la cultura medieval a personas que no necesariamente les interesa lo académico, ¿no es cierto?, o lo escrito, sino que más bien les interesa tener un contacto más experimental, ¿no es cierto?, con el tema medieval. Entonces, evidentemente que esta exposición es una forma fenomenal, ¿no es cierto?, muy acertada de poder acercar a todo tipo de personas a la cultura medieval, y el tapiz de Bayeux pensamos en su momento que era una muy buena forma de hacerlo, ¿no es cierto?, traer este tapiz que, como les decía, tiene 68 metros y 38 centímetros, una obra impactante de la época medieval. No hay tapices de esta época en ninguna parte de Europa que se hayan conservado, repito eso porque puede ser que han habido tapices más o menos similares que hayan desaparecido con el tiempo. Y hay que tener presente que a pesar de que se le conoce como tapiz de Bayeux, ¿no es cierto?, esto no es un tapiz, esto no es un gobelino, esto no es decoración, esto no es arte, esto es historia, esto es una crónica bordada. Está bordada con lana de oveja, teñida con colores naturales, y no solamente naturales, sino que con colores vegetales. Así como en las crónicas se utilizan muchos colores de origen mineral, que aguanta el cuero de oveja, ¿no es cierto?, el pergamino sobre el cual se escriben las crónicas. Estos son paños de lino que en el fondo no habrían aguantado, ¿no es cierto?, colores teñidos de tipo mineral, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes ven aquí, se han identificado más o menos unos 10 colores distintos en bases vegetales, ¿no es cierto?, y la lana de oveja que se habrá ocupado en grandes cantidades para poder hacer este tapiz maravilloso. Entonces no es un tapiz, sino que es más bien un lienzo bordado. Esa vendría a ser la definición más concreta, y por lo tanto su función principal no es en ningún sentido la de decoración, ¿ya? Su función principal es la de contar una historia real, con lugares reales, eventos reales, personajes de carne y hueso como todos nosotros, ¿no es cierto?, que vivieron hace 1000 años y que hicieron hechos que en su minuto esta gente pensó que debían comprometerse a la posteridad, quedar todo este tiempo con nosotros. Y dense cuenta de que aquí en Chile, ¿no es cierto?, muy lejos de Europa y muy lejos de la época medieval, doblemente lejos por así decirlo, estamos pudiendo observar este tapiz. La reproducción que ustedes ven, por supuesto, es una reproducción impresa, y además de ser una reproducción impresa, es una reproducción exacta, es decir, está exactamente al mismo porte, 50 centímetros de ancho por 68 metros y 38 centímetros de largo, ¿ya? Los colores son prácticamente los mismos del tapiz original, digo no exactamente iguales, porque esto se hizo en base a una reproducción del tapiz que ya venía con colores un poco distintos. Les digo, los colores aquí son tienden más al café, tienden más al amarillo, al rojo. El color del tapiz original, el lienzo que ustedes ven aquí es un poquito más blanco, más grisáceo, y el color verde tiende a ser un verde más fuerte y menos gris y menos oscuro, como este verde que está aquí, que ustedes, si se fijan, es casi negro, ¿no es cierto? Es decir, es una reproducción muy buena, muy exacta, pero los colores sí están un poquito distintos al tapiz original. Si ustedes quieren apreciar los colores del tapiz original, a pesar de que está con luces que modifican los colores, uno de los videos que está aquí en la muestra, instalado en la parte de allá, va mostrando en algunos momentos escenas que se sacaron en el interior del Museo del Tapiz de Bayeux, conocido como el Centro Guillermo el Conquistador, y ahí pueden apreciar los colores un poco más exactos. El tapiz tiene 3 partes, consta de 3 partes. Sabemos que aquí parte de una forma absolutamente clara, vamos a ver que no termina de una forma muy clara, y tiene 3 partes. El latín, que es muy escueto, en una época donde la mayoría de la gente no sabe ni leer ni escribir y por lo tanto no se puede informar con la escritura.
y sí tiene una historia principal, y luego la tercera parte vendría a ser las decoraciones. Las decoraciones no son ni cronológicas y en muchos casos tampoco son relativas a la historia principal. Nos vamos a detener en algunas de las decoraciones que sí efectivamente se relacionan a la historia principal. La historia principal sí es cronológica, excepto en algunas escenas muy interesantes, por ahí por la escena 25, 26, 27, vamos a ver cómo el tapiz juega con nosotros, regresa. Pero el resto del tapiz son escenas como de un cómic que se van sucediendo y nos van contando una historia que, como yo les dije, es de personajes reales y de sucesos reales. Quiero detenerme en esta imagen aquí donde vemos a Eduardo el Confesor, uno de los grandes protagonistas de la historia y del tapiz de Bayeux, que está aquí conversando con Haroldo, conde de Wessex, el noble más importante de Inglaterra, el año 1064. Esta imagen de aquí que ustedes ven, el tapiz comienza cronológicamente con el año 1064 y termina con la batalla de Hastings el 14 de octubre del año 1066. Es decir, en estos 68 metros se cuentan los sucesos más importantes que transcurren durante 2 años, ¿ya? Para que lo tengan ustedes presente. Aquí está Eduardo el Confesor, que va a morir sin hijos, y como muere sin hijos, en una escena que vamos a mostrar un poco más adelante, eso es lo que genera toda la disputa por el trono, ¿no es cierto? Se pelean por el trono, por un lado Guillermo el Conquistador, que se le llama el Conquistador porque conquista Inglaterra, y como les decía, Haroldo, este hombre que está aquí, que es el conde de Wessex, el noble más importante de Inglaterra. Ambos son parientes de Eduardo, pero ninguno de ellos es hijo directo, por lo tanto, ninguno es sucesor indiscutido al trono de Inglaterra el año 1066. Quiero que se fijen un momento en las proporciones. Si ustedes se fijan aquí, Eduardo sale bordado, mucho más grande que el resto. Además está sentado, un signo claro de autoridad en la época medieval. Como les decía, tengan presente que como en esta época la mayoría de la gente no sabe ni leer ni escribir, la imagen nos habla mucho, la imagen nos dice muchísimo, ¿ya? El artista quiere transmitir mucho a través de la imagen y por eso que va a jugar mucho con el tema de las proporciones, de las dimensiones, ¿no es cierto? No va a apuntar al naturalismo, muy típico tal vez de los artes, ¿no es cierto?, de otras épocas, ¿no es cierto?, donde se presenta la realidad tal cual es, sino que lo que va a hacer él, no le interesa representar la realidad tal cual es, sino que le interesa manifestar un conocimiento muy denso, ¿no es cierto?, a través de la imagen. Entonces no es que este hombre haya sido efectivamente más grande que ellos, sino que es más grande porque es un signo claro de autoridad, así como está sentado. Fíjense también en el edificio está claramente desproporcionado con respecto a los cuerpos que lo habitan, pero el artista medieval no se complica, tiene una gran capacidad de síntesis, quiere meter un edificio en un lugar bastante pequeño, y ¿cómo lo hace? Achica el edificio, no se complica la vida. Todo el mundo que ve el tapiz de Bayeux sabe que este es un edificio, ¿no es cierto?, más que una silla o más que la parte posterior de la silla, ¿no es cierto?, sabe que es un edificio, y con eso el artista medieval logra su objetivo de poder transmitir lo que nos quiere decir sin tener que extenderse mucho. Imagínense lo que sería este tapiz si es que las proporciones correspondieran al arte más naturalista, ¿no es cierto? Está claramente aquí hablando con estos anglosajones, se les envía a Normandía, y a pesar de que la historia más tradicional nos dice que se le envía para confirmarle al duque Guillermo su sucesión al trono de Inglaterra, la verdad es que la historia es bastante más compleja que esa, y probablemente lo que hacía aquí Eduardo es que envió a Haroldo a liberar unos prisioneros que eran parientes de los Godwins, ¿no es cierto?, de la familia dinástica anglosajona, ¿no es cierto? Eso es con toda seguridad lo que se ha descubierto en los últimos estudios que se ha hecho del tapiz, que en verdad no es propaganda normanda lo que está aquí expuesto, sino que es más bien una explicación, llámese providencialista, de lo que es la conquista normanda de Inglaterra el año 1066. Nos movemos lentamente a esta parte de acá, que es la escena 4, las escenas, los números que ustedes están viendo, las escenas son del siglo XIX, son posteriores, no son medievales. Es decir, los que hicieron el tapiz escribieron este latín que está acá, pero no le pusieron el número de las escenas. Eso es importante, que la escenificación es producto de estudios que se hicieron posteriores del tapiz, de tal forma que se pueda enseñar, se puede hablar del tapiz. Yo les puedo dar esta visita guiada de una forma mucho más sencilla. Les contaba al principio que las escenas de la decoración, tanto de arriba y abajo, no siempre están relacionadas a la historia principal del tapiz. Aquí nos vemos con un caso de una decoración que no solamente está relacionada al tapiz en esta parte, ¿no es cierto?, sino que está relacionada a la totalidad de la historia que nos está contando el tapiz. Si ustedes se fijan aquí, lo que está representado es una fábula de Sopo, del griego Sopo, de la antigua Grecia, cientos de años antes de la confección del tapiz y de la batalla de Hastings, ¿no es cierto? Vemos el árbol, está el cuervo y el zorro, ¿no es cierto? El cuervo está comiendo algo que el zorro quiere, y el zorro está abajo, ¿no es cierto?, no puede llegar a atrapar el cuervo. Le dice al cuervo: tú eres tan perfecto, tan impresionante, que para ser ya absolutamente perfecto, lo único que te faltaría es hablar. El cuervo habla y se le caen la comida, ¿no es cierto?, las uvas que lleva, y el zorro se las lleva.
¿Por qué esto tiene relación con el tapiz de Vallée? Porque la gran historia del tapiz de Vallée es una historia de desposesión. Eso es lo que nos está contando el tapiz de Vallée. Nos está contando que en 1066 muere en una batalla el último rey anglosajón de Inglaterra y se queda con Inglaterra, se quedan los normandos con Inglaterra. Es decir, hay una desposesión. Por lo tanto, en esta historia, en esta fábula griega de Sopo, Guillermo vendría a ser representado, ¿no es cierto? Podríamos especular por el zorro, y Inglaterra la comida vendría a ser, y el cuervo vendría a ser Haroldo, conde de Wessex, que tenía, podríamos decir, el derecho más legítimo de acceder al trono, no el derecho directo e indiscutido, pero sí el derecho más legítimo, y sin embargo se le arrebata el reino al que va a suceder, ¿no es cierto?, producto de lo que sucede en la batalla de Hastings. Un detallito antes de avanzar: dense cuenta que falta de escritura y lectura no quiere decir incultura. Aquí quiero entregar un mensaje muy importante. Los medievales conocen las fábulas griegas, se dan cuenta, ¿no?, de cientos de años atrás, los tienen presentes, a pesar de que muchos de ellos no saben ni leer ni escribir. La mayoría de los clérigos sabe leer y escribir, ¿no es cierto?, las escuelas, las primeras universidades, pero la gente sabe leer las imágenes. Ahí está el punto, no lee escritura, pero lee imágenes, y tiene una cultura, ¿no es cierto?, que le permite entender estas imágenes que son representativas de lo que está pasando en la historia principal. Aquí nos detenemos solamente un segundo. Fíjense la diferencia de los peinados. El tapiz de Vallée tiene una cosa extraordinaria que la mayoría de las crónicas medievales escritas no tienen, y es que nos cuenta detalles culturales que no nos dice ninguna otra fuente para estudiar la época medieval. Fíjense ustedes que los normandos aquí están rapados, algunos de ellos utilizan aro y están afeitados. Los normandos, en cambio, llevan todos bigotes y tienen el pelo un poquito más largo. Es un detalle que se va repitiendo a lo largo de todo el tapiz y nos va entregando una información de un encuentro cultural muy importante. Y digo encuentro porque, a pesar de que habían intercambios entre normandos y anglosajones antes de 1066, sin embargo, hay crónicas que nos dicen que los anglosajones pensaron, cuando llegaron los normandos, que este era un ejército de clérigos, porque muchas veces los clérigos se rapaban aquí el pelo atrás, ¿no es cierto? Entonces, el encuentro cultural inédito, podríamos decir, se da en ese tipo de personas que ve llegando a este ejército y piensa que es un ejército de clérigos, ¿no es cierto? Ese contacto cultural que se va repitiendo en la historia, piensen ustedes los españoles cuando llegaron a América y pensaron los indios americanos que el español y el caballo era uno solo, ¿no es cierto? Se van repitiendo a través de la historia para que ustedes vean lo complejo de estos encuentros culturales. Y aquí quiero que nos corramos un poquito más a esta escena de acá, para que pasen todos por acá. Sé que somos hartos, pero después ustedes mismos se pueden ir acercando, pueden volver a ver todas estas escenas, ¿no es cierto? Lo que me interesa es que sepan algunas de estas claves. Fíjense que lo que está aquí representado es un enano, ¿ya? Pero claramente no es cualquier enano, de eso podemos estar absolutamente ciertos. Hay muchos misterios que rodean a este enano representado acá, pero claramente no es cualquier enano. Y sabemos que no es cualquier enano porque está nombrado. El nombre es Turol, ¿no es cierto? Y está nombrado ya claramente allá arriba. Y es de los pocos personajes, de los 600 personajes que aparece en el tapiz de Vallée, que está nombrado. Muy de los pocos, o sea, en el tapiz de Vallée se nombran solamente unas 12 o 13 personas a lo largo de todo el tapiz de los 600 personajes que están representados. La gran mayoría, hay un 99% de ellos hombres, hay muy pocas mujeres, casi ninguna, unas 3 o 4. Pero fíjense que este hombre es interesante. Yo les acabo de dar un dato: los normandos se cortan el pelo atrás, pero están afeitados. ¿Qué dato nos permitiría descubrir la identidad de este hombre? Que no es ni normando ni anglosajón, claramente. Está rapado atrás, pero tiene una barba, es una persona distinguida. Y es una persona distinguida francesa, de la órbita francesa. Acuérdense que los normandos no son franceses, se han afrancesado, pero son de origen vikingo, son Northman, son hombres del norte, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que están viendo aquí es una persona que, por su vestimenta, según lo que los analistas del tapiz, y por su forma ¿no es cierto?, no solamente vestir, sino que de peinarse, vendría a ser un cortesano, es decir, un cortesano, un bufón, o más probablemente todavía un juglar. Aquí se une con esto, según los analistas literarios, que este podría ser ni más ni menos que el autor de la canción de Roldán. La canción de Roldán, para que ustedes sepan, es el primer texto que nosotros tenemos en francés antiguo. Vendría a ser el equivalente al poema del Mío Cid. Me corrijo, no poema de Mío Cid, cantar de Mío Cid, ¿ya? Porque el poema de Mío Cid no tiene nada de poema, es un cantar de gesta. Gesta quiere decir lo gestado, lo hecho, ¿ya? Puede estar manipulado, glorificado, pero es lo que ellos piensan que ha sucedido. No es un poema, es un cantar. El equivalente al cantar de Mío Cid para Francia vendría a ser el poema de Roldán. Y sin embargo, para gran pesar, ¿no es cierto?, de los franceses, este poema se conserva hoy día en la biblioteca de la Universidad de Oxford en Inglaterra, ¿ya? Se dice, en la segunda mitad, más o menos del siglo XI, ¿no es cierto?, lo cual coincidiría perfectamente bien con la época de la batalla de Hastings y la confección del tapiz. Además, al final del poema, de la canción de Roldán, dice: estos son los versos que cantaba un cierto Turoldo, es decir,
claro, nos deja un poco la pelota boteando un poco para especular. Lo que pasa es que el problema es que hay varios turoldos, nos encontramos con varios turoldos, pero sin duda alguna este que está aquí está singularizado, es un turoldo, un enano muy muy importante para la época y probablemente que en esta época ya habría tenido la fama de ser el autor de la canción de Roldán, ¿no es cierto? Pero sin embargo es una especulación que no podemos comprobar ciertamente. Quiero que se fijen en este pedacito que está acá, aparentemente insignificante, sin ninguna importancia, ¿no es cierto? Porque en todo este tapiz de 68 metros, que cuenta historias gloriosas, famosas, ¿no es cierto?, comprometidas a la posteridad, nos detenemos a ver un pedazo de reparación, eso es lo que es, ¿no es cierto?, un pedazo que está reparado. Si ustedes se alcanzan a fijar ahí, está esto reparado, ¿no es cierto? La impresión que nosotros hemos hecho del tapiz es lo suficientemente buena para que ustedes puedan apreciar las reparaciones que se han hecho a través de los siglos del tapiz de Bayeux, ¿no es cierto? Y esta es una reparación que es tremendamente insignificante. Si ustedes se fijan ahí, los colores están un poquito más claros, más frescos, porque efectivamente es una reparación que se le hizo al tapiz en el siglo XIX. La gran reparación que corresponde a la mayoría de los bordados que se han hecho acá, son de 1983, que fue la última gran reparación ya con fondos de la Comunidad Europea, cuando esto se declaró registro de la memoria de la UNESCO, ¿no es cierto?, el tapiz de Bayeux. Pero a través de los siglos se le han venido haciendo reparaciones que nos cuentan mucho de la historia del tapiz mismo, no solamente la historia que cuenta el tapiz, sino que la historia del artefacto, de la obra, que tiene su propia historia y que es absolutamente fascinante de conocer. Yo me he detenido en esta reparación de acá porque esta es una reparación bastante famosa. Se dice, ¿no es cierto?, que a comienzos del siglo XIX, por ahí por 1816, 1818, el gobierno británico habría enviado a uno de sus grandes estudiosos, que era experto en lo que es la reparación patrimonial, llamado Charles Stoddard, ¿ya? Y Charles Stoddard llegó a Francia, llegó a Normandía, ¿no es cierto?, al norte de Normandía, a la ciudad de Bayeux, ¿no es cierto?, y luego de una ardua negociación con los clérigos de la catedral, porque acuérdense que el siglo XIX es el gran siglo del nacionalismo europeo, donde si nosotros tenemos una cosa francesa, la tienen que estudiar los franceses primero. Aquí viene este señor inglés, ¿no es cierto?, a estudiar el tapiz de Bayeux. Luego de una ardua negociación, este británico logró ver el tapiz en su totalidad. Hizo varios dibujos, varios estudios, y no encontró mejor cosa que llevarse un pedacito. Se quiso robar un pedacito para que ustedes vean que la naturaleza humana no cambia. Incluso la gente que supuestamente tiene un respeto por el patrimonio, ¿no es cierto?, gente que se dedica a la reparación patrimonial, al estudio de los bienes patrimoniales, la naturaleza humana es la misma aquí y en la quebrada del Ají, ¿no es cierto? Este hombre quiso llevarse un pedacito. Ahora, el robo de este ladroncillo patrimonial, podríamos decir, fue un robo bastante inteligente. ¿Por qué? Porque si él se hubiera robado un pedazo del tapiz que representaba la cara de Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, o la espada de Haroldo, ¿no es cierto?, o la cara de un caballo, el robo habría sido muy evidente, muy notorio, ¿no es cierto? Entonces este hombre fue lo suficientemente inteligente para llevarse un pedazo que nadie habría notado. Y efectivamente nadie lo notó. Se lo habrá llevado en su bolsillo, en su bolso. Los monjes, los clérigos franceses, ¿no es cierto?, de la catedral de Bayeux, enrollaron el tapiz feliz de la vida, ¿no es cierto?, pensando que nada había sucedido, y sin embargo iban despidiendo a este británico, ¿no es cierto?, que había llegado a estudiar el tapiz, y no se dieron cuenta que se llevaba un pedacito de su obra patrimonial de 1000 años, ¿no es cierto?, en esa época 900 años. ¿Cuándo se descubrió este gran robo, ¿no es cierto?, que probablemente no ha sido el único robo que ha experimentado el tapiz de Bayeux, ¿no es cierto?, a través de todos estos siglos? Se descubrió a mediados del siglo XIX, cuando en el Albert and Victoria Museum, ¿no es cierto?, el gran museo de Londres, empezó a exhibirse este pedacito con una placa que decía abajo, pedazo real del tapiz de Bayeux, ¿no es cierto? Que en esa época se conocía como la tapicería de la reina, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, claro, los franceses, los alemanes, ¿no es cierto?, los europeos en general, incluso los británicos mismos, empezaron a protestar de que cómo podía ser que este pedacito se expusiera en el museo más importante de Londres. Claramente el pedacito no había llegado flotando por el Canal de la Mancha, ¿no es cierto?, se lo había traído alguna persona. Y se descubrió con el tiempo que había sido este Charles Stoddard. Un detalle para que ustedes sepan, un detalle a lo Código da Vinci, podríamos decir, misterioso. Este Charles Stoddard murió 5 años después de este robo, ¿no es cierto?, en circunstancias bastante misteriosas. Se cayó un andamio reparando una iglesia del sur de Inglaterra, porque acuérdense que les decía que este hombre se dedicaba a las reparaciones patrimoniales, ¿no es cierto? ¿Quién sabe, ¿no es cierto?, si las fuerzas misteriosas, esotéricas del tapiz lo acompañaron, ¿no es cierto?, en este robo, y que murió en circunstancias bastante insólitas, ¿no es cierto?, cayéndose un andamio en el sur de Inglaterra. Sigue la historia. Cuando el pedacito original del tapiz que se había robado regresó a Francia, después de relaciones diplomáticas, ¿no es cierto?, evidentemente, los franceses ya habían reparado el tapiz. Ya lo habían reparado. Y por eso que ustedes se encuentran con una reparación que es bastante más fresca, ¿no es cierto?, que la original. ¿Qué hicieron con el pedacito original? En vez de meterle nuevamente mano al tapiz, lo que hicieron es la guardar en una caja fuerte. Y ese pedacito podría haber viajado a Chile.
Cuando yo me reuní con la directora del Museo del Tapiz de Vallée, la entonces directora, que ya no es directora, me dijo, si tú vas a hacer una exposición del Tapiz de Vallée, una réplica del Tapiz de Vallée en Chile, este pedacito podría viajar con ustedes. Pero claro, se nos disparaba el presupuesto, por así decirlo, costaba muy caro traerlo por el tema de los seguros, habría que tener 2 o 3 guardias de seguridad aquí cuidándolo constantemente, y para ver este pedacito de acá, yo creo que la verdad es que no valía tanto la pena, ¿no es cierto?, aunque tuviese 1000 años. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo acá es el Mont Saint-Michel. San Miguel Arcángel, el gran arcángel luchador, ¿no es cierto?, que se enfrenta en esa batalla impresionante con Lucifer, es el gran patrono de los normandos, ¿ya? Y por eso que monte, San Miguel, es Mont Saint-Michel, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿quiénes de ustedes han tenido la posibilidad de, no sé, viajar a Europa, ver Normandía, o tal vez de ver en imágenes? El Mont Saint-Michel es una cosa maravillosa, espectacular, gótica, con unas agujas impresionantes. Nada parecido a lo que sucede acá. ¿Por qué el Mont Saint-Michel aparece así? Bueno, porque este es el Mont Saint-Michel anterior, el Mont Saint-Michel del siglo XI, que habrían visto los normandos cuando se dirigían hacia la Bretaña francesa para conquistarla. ¿Y por qué esto es importante? Porque dense cuenta que entonces que el Tapiz de Vallée cumple una doble función arqueológica. Es en sí mismo, como artefacto, un producto arqueológico, pero al mismo tiempo nos habla de edificios que ya no existen, o que ya no existen en el formato en el que están. Por lo tanto, nos entrega además información arqueológica. Ven qué interesante, porque en fondo los historiadores podemos ver, gracias al Tapiz de Vallée, cómo era el Mont Saint-Michel, la gran abadía normanda de Mont Saint-Michel en el siglo XI. Una abadía que es completamente distinta. Efectivamente, cuando yo estaba en Mont Saint-Michel me he fijado que las maquetas que ellos muestran con la evolución arquitectónica del tapiz reflejan exactamente esto, que el Mont Saint-Michel habría sido así, ¿no es cierto?, hacia el siglo XI. Más adelante les voy a mostrar un edificio más emblemático que va a estar muy de moda, que ustedes en sus televisiones lo van a ver probablemente este 29 de abril cuando se case Kate y William, que al mismo tiempo está representado aquí en el Tapiz de Vallée de una forma completamente distinta a como es hoy en día. Nos faltan esos artefactos del cine, ¿no es cierto? Bien, la escena 23 está dentro de las 4 o 5 escenas más fundamentales, enigmáticas e impresionantes del Tapiz de Vallée, desde el punto de vista de su contenido político, de su contenido histórico. Es una escena enigmática porque hasta el día de hoy los historiadores se pelean entre ellos para poder explicarnos lo que significa esto. Se las explico de una forma bastante sencilla, a pesar de que, como les digo, tiene un contenido bastante complejo. Lo que ustedes ven aquí ya tienen un dato, está sentado este hombre, por lo tanto un signo claro de autoridad, frente a este otro hombre que está acá. Es Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, con Haroldo, conde de Wessex. Haroldo lo ha acompañado en la campaña contra Conan, duque de Bretaña. Ya han conquistado la Bretaña y por el éxito militar entonces Guillermo lo arma caballero en esa escena que está ahí, ¿no es cierto?, lo va a armar caballero. Pero después de armarlo caballero, quiere de alguna forma someter a Haroldo a su dominio. Ya todavía no sucede la batalla de Hastings ni nada de eso. Entonces, aprovechando que Haroldo ha llegado a las tierras normandas y que ha ayudado a Guillermo el Conquistador en contra de sus vecinos normandos, ¿no es cierto?, Guillermo está frente aquí a Haroldo, y Haroldo, no bastándole un relicario, podríamos decir, relicarios son contenedores de huesos de santos, ¿no es cierto?, que tienen en la época medieval cristiana un sentido muy profundo, muy importante, posa sus manos sobre 2 relicarios, haciendo un juramento. Hace un juramento poniendo sus manos sobre 2 relicarios, ¿no es cierto?, claramente indicando, aquí hay un relicario, incluso abajo estaba la Biblia, ¿no es cierto?, claramente indicando que este juramento es tremendamente importante, ¿no es cierto?, no es la utilización del te juro que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, que está tan banalizado. Yo te juro que vi a tal persona en el shopping, ¿no es cierto?, que vi a tal persona en la farándula, ¿no es cierto?, no es ese te juro. Este es un te juro que hay que cumplir ante Dios, importantísimo en una sociedad donde los juramentos realmente pesan, particularmente los juramentos entre personas que tienen mucho que dar o tienen mucho que perder en este caso, como son los condes, los duques, los reyes y los emperadores. Entonces fíjense que está posando sus manos sobre los dos relicarios. ¿En qué consiste el juramento? Nunca lo vamos a saber, porque ni siquiera las crónicas nos lo dicen claramente. Según la gesta Wilhelmi, ¿no es cierto?, la gran gesta de Guillermo que escribe Guillermo de Poitiers, que es una gesta muy pro-normanda, nos dice que en este juramento Haroldo le prometió el trono de Inglaterra a Guillermo. Pero sabemos que es un panegírico normando que es muy pro-normando, que nos cuenta una historia un poquito manipulada, no lo sabemos. Desde el punto de vista de la crónica anglosajona no se pronuncia, no dice nada sobre este juramento, entonces nunca lo vamos a ver. Lo que sí es importante, 2 cosas que quiero que se fijen. Aquí hay 2 personajes que están apuntando. Este hombre está hablándole a él y está apuntando con su mano grande. Acuérdense que el artista medieval nos quiere llamar la atención con la desproporción de las figuras, ¿no es cierto?, a la palabra sacramentum fecit.
hizo sacramento, ¿no es cierto? Este hombre hace un sacramento, es decir, lo que él está haciendo no es solamente un juramento, sino que está haciendo una cosa que es casi sacramental, ¿no es cierto? Y este juramento supuestamente va a ser lo que va a liquidar Inglaterra, lo que va a terminar el dominio de los anglosajones de Inglaterra. Quiero que se fijen en otro detalle también. Aquí arriba yo les comentaba que las decoraciones no siempre están relacionadas con la historia principal, ¿no es cierto? Fíjense que aquí arriba las imágenes yo les comentaba que no siempre están relacionadas a la historia principal. En otros momentos nos encontramos con imágenes que están obviamente relacionadas a la historia principal, como por ejemplo cuando están pasando por Mont Saint-Michel se ven anguilas ahí y peces, ¿no es cierto? Bueno, esa es una relación evidente. Aquí lo que ustedes están viendo aquí es una relación no evidente, podríamos incluso llamarla críptica. ¿Por qué? Porque según algunos historiadores han especulado que estos personajes que están aquí arriba, que parecen seres mitológicos, vendrían a ser leones alados que representarían Babilonia, ¿ya? El león alado en la época medieval vendría a representar Babilonia. ¿Y por qué es importante y cómo está conectado esto con la historia principal? Se los explico. En el siglo VI a.C. los babilónicos conquistaron y dominaron a los israelitas, a los judíos, ¿ya? Y según nos dice la Escritura, los judíos cayeron por sus propios pecados, es decir, es parte de la providencia divina, incluso con su pueblo elegido, ¿no es cierto?, que los judíos caigan bajo el dominio babilónico durante mucho tiempo porque han pecado en contra de Dios. Los israelitas han roto la alianza, ¿no es cierto?, esa alianza famosa que sale en las Escrituras. Se dice entonces, en un sentido muy providencialista divino, que los ingleses también han pecado en contra de Dios, ¿ya? Han pecado en contra de Dios y por lo tanto la pérdida de su reino a manos de los normandos vendría a ser una cosa providencial, que debía suceder, ¿no es cierto? Por eso que aquí el león alado de Babilonia, que se va repitiendo en muchas partes, según nos dicen los analistas del tapiz, es una especulación, ¿no es cierto?, vendría a referirse a Guillermo. Es decir, así como el zorro de la fábula de Esopo se refiere a Guillermo que le quita, ¿no es cierto?, Inglaterra al cuervo que vendría a ser Haroldo, aquí Guillermo vendría a ser el león alado de Babilonia, vendría a ser Nabucodonosor. ¿Se fijan? La persona que hace posible que la providencia divina se manifieste, ¿no es cierto?, porque los ingleses han pecado y caen en manos de los babilónicos, en este caso los normandos, ¿no es cierto?, y los ingleses vendrían a ser los israelitas que han caído por sus propios pecados. Acuérdense que los ingleses en esta época no son paganos, son cristianos, ¿no es cierto?, pero han pecado en contra de Dios. Esta parte del tapiz es una de las partes que a mí más me gusta y la encuentro absolutamente fascinante porque nos demuestra el ingenio del artista medieval, del artista o la persona que diseñó esto, los autores materiales no lo sabemos con exactitud. Fíjense, quiero que se concentren en esta imagen de este edificio que está representado acá. Si ustedes se fijan, el edificio que está representado aquí es la abadía de San Pedro de Westminster, ¿no es cierto? Minster quiere decir monasterio, West del oeste, ¿no es cierto? Monasterio del oeste, porque efectivamente en el Támesis Westminster está hacia el oeste de lo que en esa época era Londres. Fíjense que en este momento esta abadía no tiene nada que ver con la abadía gótica que ustedes han podido ver por fotos, por imágenes, por documentales o viajando a Inglaterra. La abadía actual fue construida en el siglo XIII por el rey Enrique III, descendiente muy lejano de Eduardo el Confesor, ¿ya? Esta, sin embargo, es la abadía original. Y sabemos que es la abadía que está fresquita, recién salida del horno, porque fíjense en el detalle, hay un hombre que le está poniendo arriba el gallo, ¿no es cierto?, que generalmente se pone ¿no es cierto?, arriba de los campanarios de las iglesias. Es decir, nos está mostrando que se está terminando la iglesia. Y el otro dato para saber que la iglesia está recién construida es que está la mano divina aquí bendiciendo la iglesia. Tú no bendices una iglesia después de 10 años, la bendices cuando está recién construida. Entonces, este es un momento que nos quiere mostrar la historia, la fundación de la abadía de Westminster por parte de Eduardo el Confesor. Eduardo quiere que los reyes de Inglaterra se coronen ahí, Eduardo el Confesor quiere que los reyes se entierren ahí, y supongo que habrá querido que los reyes también se casen ahí, por eso que ahora el 29 de abril, ¿no es cierto?, Kate y Guillermo se van a casar en la abadía de Westminster. Entonces, quienes de ustedes les interesa el tema y vean el matrimonio, no sé a qué hora hay que levantarse, ¿no es cierto?, acuérdense, a 6:30, acuérdense de esta visita guiada al tapiz de Vallée, para que ustedes vean cómo se conecta el mundo moderno con lo medieval, ¿no es cierto? Uno piensa que lo medieval hay una descontinuidad, no tiene nada que ver, tiene absolutamente que ver, y la gente prende la televisión y no entiende lo que está viendo porque no sabe historia, ¿ya? Esa es un poco la idea de ahora. Entonces, un momento es la fundación de la abadía de Westminster, ¿ya? Pero luego, más adelante, nos vamos a ver que, a diferencia de todo el resto del tapiz, donde la sucesión de las imágenes es cronológica, el tapiz juega con nosotros y nos hace regresar, nos hace devolvernos a la abadía de Westminster. Tenemos la fundación de la abadía de Westminster por Eduardo el Confesor, y luego tenemos la muerte de Eduardo el Confesor acá, que le está tocando la mano a Haroldo, que ya les voy a explicar por qué, y luego aquí tenemos la sepultura de Eduardo, y fíjense que en vez de llevarlo en procesión fúnebre hacia allá cronológicamente al edificio de la abadía de Westminster, regresa la procesión fúnebre, dense cuenta acá, a la abadía de San Pedro. ¿Por qué? Porque el artista, si ya abordó el tapiz, o sea, ya abordó la abadía, ¿para qué la va a hacer de nuevo? La utiliza 2 veces. ¿Se fijan o no? Que es como interactivo.
Es como una forma de jugar con nosotros, pero para que ustedes vean el ingenio medieval sintético, la capacidad de síntesis, ¿no es cierto? Si la lana es escasa, si teñir la lana es costosa, imagínense, a nosotros esta reproducción nos costó muy caro y nos costó meses de trabajo, imagínense lo que habrá significado hace 1000 años. Entonces el artista es tan inteligente que en vez de hacer la abadía de San Pedro de Westminster 2 veces, utiliza el edificio que ya abordó. Entonces por eso que nos hace regresar, por eso que al principio cuando la gente venía a ver la reproducción acá, yo no había dado visitas guiadas todavía, se confundía, ¿no es cierto? Y por eso que pusimos acá, entre paréntesis, ¿no es cierto? Haroldo reporta sobre la embajada de Normandía, le sigue la escena 27 y 28, la gente decía, ¿por qué es eso, no es cierto? Bueno, yo se lo explico. Pero además hay una segunda explicación, que tal vez es incluso más importante, y más política, y más interesante, y es lo siguiente, y es que es necesario que para efectos del mensaje político del tapiz, estas tres escenas estén conectadísimas y sin un edificio de por medio que interrumpa el mensaje político. ¿Por qué? Porque fíjense bien que siempre se ha dicho que el tapiz de Bayeux es un panegírico normando, que justifica la conquista normanda de Inglaterra, ¿no es cierto?, que es muy pro-normando, que es en contra de los anglosajones y todo eso. Para nada. Hay muchas claves en el tapiz, yo voy a hablar de eso con más profundidad mañana, que voy a dar una charla que es parte de un ciclo, ¿no es cierto? Hay muchas claves a lo largo del tapiz que nos dice que el tapiz tiene mensajes mucho más complejos que eso, mucho más anglosajones, incluso desde el punto de vista de las víctimas y de providencia divina. Fíjense que aquí muere Eduardo Confesor, le toca la mano, dense cuenta las desproporciones de las manos, quiere que nosotros nos fijemos en las manos, tocándole la mano, a Haroldo, que es claramente Haroldo, conde de Wessex. No sabemos qué le dijo, no tenemos idea. Lo que está claro es que le toca las manos, ¿no es cierto? Probablemente le dijo, tú vas a ser el futuro rey de Inglaterra, yo me estoy muriendo sin hijos y tú vas a ser el próximo rey de Inglaterra, pero no lo sabemos con certeza, ¿no es cierto? Le puede haber dicho, tú eres el regente, la persona que ocupa el trono, pero no eres rey, hasta que venga un sucesor legítimo, no lo sabemos. El hecho interesante es que luego es sepultado y se lo llevan, desaparece de la historia, ¿no es cierto? Pero fíjense acá, aquí hay otra mano grande apuntando lo que sucede acá, son los nobles de Inglaterra, no todos, sino que salen dos representados, nos basta con que estén representados dos para saber que son todos los nobles de Inglaterra, imagínense si los meten a todos acá, el reporte que sería, los nobles de Inglaterra que tienen en la mano la corona de Inglaterra, apuntando a lo que sucedió allá, ¿se fijan o no? Y luego está aquí Haroldo, que en el fondo lo están eligiendo rey y luego lo coronan, ¿se fijan o no? Por eso que es muy importante no meterle un edificio acá. Es decir, si aquí después de la sepultura, ¿no es cierto, Eduardo?, lo llevan en procesión fúnebre hacia acá, se pierde la conexión política de estas tres imágenes. ¿Se fijan o no? ¿Se fijan? Parece que estos medievales no son tan tontos y tan incultos como uno piensa. Parece que el mensaje que quieren entregarnos a la posteridad es mucho más sofisticado y mucho más interesante y intrigante de lo que uno podría pensar. Toda la regalia que se llama, que es todas las vestimentas y todo eso, que hasta el día de hoy se ocupa la reina Isabel II y todo eso, vienen de la época medieval. Entonces la gente dice, ¿para qué estudiar historia medieval? Bueno, porque no se entiende el presente de ellos, en parte el presente de nosotros, pero más bien el presente de nosotros. El presente de nosotros, ¿por qué? Porque el idioma que yo estoy usando para comunicarme con ustedes es un idioma medieval. El castellano es medieval, no es romano, no es griego, es medieval. Bien, aquí vean ustedes que se produce entonces la coronación de Haroldo. Esta coronación va a indignar e irritar mucho a Guillermo el Conquistador, que se cree no solamente sucesor del trono de Inglaterra, sino que acuérdense, el juramento de vasallaje supuestamente se cree también superior. ¿Se fijan o no? Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre, que es un usurpador, venga a coronarse, ¿no es cierto?, por mucho que cuente con el apoyo de los nobles anglosajones, si claramente el trono me pertenece a mí? ¿Ya? Porque incluso Guillermo dice que el trono le fue prometido a él por el mismísimo Eduardo cuando Eduardo el Confesor estuvo exiliado en Normandía durante mucho tiempo. Aquí se corona, y fíjense que sale aquí adelante el arzobispo Stigand. El arzobispo Stigand, que es arzobispo de Canterbury, la persona más importante de la Iglesia Católica en Inglaterra, estaba, sin embargo, excomulgado por el Papa. ¿Por qué? Estaba excomulgado por el Papa porque este hombre pecaba de pluralismo. El pluralismo en esta época no tiene nada que ver con la herejía, tiene que ver con ejercer dos cargos al mismo tiempo. Era obispo de Winchester, la antigua capital anglosajona, un obispado súper importante, y al mismo tiempo arzobispo de Canterbury. ¿Ya? Era una persona muy ambiciosa, corrupta, y el Papa reacciona excomulgándolo no una, sino que varias veces. Por lo tanto, aquí sale coronando un rey. Se suma al concepto providencialista que los ingleses son pecadores y que el rey Haroldo está siendo coronado por un pecador, ¿no es cierto? ¿Por qué lo corona el arzobispo? Porque acuérdense que en la época medieval se entiende que el poder viene delegado por Dios. Es decir, el poder no viene entregado por el arzobispo ni por la iglesia, sino que la iglesia se hace presente, ojo, hasta el día de hoy en las coronaciones de Inglaterra, ahora son anglicanos, no son católicos, ¿no es cierto? Se hace presente en la coronación demostrando que el poder viene delegado de Dios a la persona del rey. ¿Ya? Eso es muy importante, por eso que el rey es ungido con los óleos, ¿no es cierto? Hay todo un tema como sacerdotal en el rey. Por eso que están estas manos apuntando, ¿no es cierto?, aquí claramente a la coronación. Pero luego, acto seguido, fíjense lo que sucede acá.
Isti miran stella, ellos miran a la estrella, no es cualquier estrella, es el cometa Halley. Es el cometa Halley, y lo sabemos a ciencia cierta porque el año 1066, según nos dicen los científicos, para que ustedes vean que los historiadores no solamente trabajamos con libros y entre cuatro paredes de archivos, sino que trabajamos también con científicos de forma interdisciplinaria, ¿no es cierto? Nos dicen que efectivamente, según los cálculos astronómicos, una estrella llamada, que después llegó a llamarse el cometa Halley, en esta época no lo conocen como cometa Halley, es una estrella fugaz en esta época nomás, pasó efectivamente por Europa el año 1066, como pasó por acá y por todo el mundo el año 1986, si no me equivoco, que se vio bastante poco, en 1910 se vio bastante bien, mejor. El cometa Halley, según sabemos, pasa cada 75 o 76 años, es decir, espero que Dios a todos nos dé vida para volver a ver lo que en su minuto vieron los anglosajones, para que ustedes vean cómo la historia se va repitiendo desde el punto de vista astronómico. Eso para efectos nuestros astronómicos, eso es la única relevancia que le damos. Sin embargo, en la época medieval, esto es un portento de mal augurio en este caso. Por eso es que está incluido en el tapiz de Bayeux, no como una cosa simpática, entretenida. El cometa Halley le viene a decir a Inglaterra que se vienen tiempos complicados, ¿ya? En una sociedad medieval tan poco tecnológica y por lo tanto tan compenetrada con los signos de la naturaleza. El medieval vive de la tierra, ¿no es cierto? Vive de los astros, de la observación, ¿no es cierto? Entonces, en una época tan compenetrada con los astros nos dicen algo, claramente. Manifiestan la providencia divina, ¿no es cierto? Y se vienen problemas para Inglaterra. Y los problemas claramente están sustentados también por esto que sucede aquí. Fíjense que aquí ya no está el Haroldo fascinante, ¿no es cierto?, sentado en su trono coronado. Hay un Haroldo torcido, un Haroldo que da la impresión de que está arrepentido de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, que siente que su coronación le va a traer grandes problemas a Inglaterra. Y fíjense en otro detalle muy importante, tiene una pesadilla de unos barcos que se van a hacer realidad más adelante. Fíjense, ya les voy a hablar de esos barcos, que son realidad, que son los barcos que van a cargar al ejército normando y que va a invadir Inglaterra. Fíjense también un detalle artístico, no salen los barcos aquí completamente bordados, pintados, por así decirlo, sino que están como fugaces, ¿no es cierto?, como neblina. ¿Por qué? Porque es una representación de unos barcos que se acercan en la mente, como una pesadilla, como una cosa que no es concreta todavía, pero es un signo claramente mal augurio. Vamos entonces ahora a ver los barcos reales normandos. Fíjense los barcos. Si uno mira los barcos, nos detenemos aquí un segundo para mostrarles algo tal vez anecdótico, pero que es importante, tiene relación con lo que yo les decía del tema de las proporciones de la primera escena que vimos. Si ustedes se fijan, más que caballos estos parecen ponis, ¿no es cierto? Si uno mira los caballos, el porte que tienen es el porte de unos ponis, ¿no es cierto?, como del mampato uno podría decir. Sin embargo, con un grupo de ponis yo no conquisto nada. O sea, si yo voy a conquistar Inglaterra, no subo a los barcos ponis, ¿no es cierto? Subo caballos briosos, potentes, ¿no es cierto?, poderosos, que permitan llevar un caballero con armadura, con cota de malla pesada, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces el artista hace esto? Por lo mismo que les decía en la escena 1, por un tema de que no le interesan las proporciones, lo que le interesa al artista aquí es entregarnos un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que por cada caballero venía un caballo, ¿no es cierto? Y si yo quiero hacer muchos barcos, y muchos caballos, y muchos caballeros metidos en cada caballo, tengo que, entre comillas, descuidar, o más bien dicho, ignorar las proporciones y mostrar los caballos más pequeños. Es decir, ¿cómo meto muchos caballos en un barco pequeño? Achico los caballos. Así de sencillo. ¿Se fijan qué ingenioso es el artista en algún sentido para entregarnos un mensaje? No es que sea tonto, no es que sea torpe en el bordado, ¿no es cierto? No es que la persona que hizo el programa de esto no entienda las proporciones. Las entiende tan bien que después los caballos se van a agrandar allá. ¿Se fijan? Cuando se pueden agrandar. Pero aquí la proporción es importante. Quiero que se fijen en otro detalle. Miren las puntas de los barcos, la proa y la popa. Mírenlas un segundo. ¿A qué se asemejan? A los vikingos, claramente, ¿no es cierto? Parecen barcos vikingos. ¿Qué tienen que ver los vikingos con los normandos? Mucho. Northman, son hombres del norte. Normando es el nombre que le dieron los franceses a los daneses, a los vikingos que se vinieron a asentar en lo que iba a ser el ducado de Normandía, ¿no es cierto? La zona de Neustria, en el norte de Francia. Ellos se instalan ahí como vikingos y se van a afrancesar durante 2 siglos. Se instalan a fines del siglo IX y durante el siglo X y XI se van a un proceso de mestizaje, se casan, se convierten al cristianismo, ¿no es cierto? Eran paganos, se convierten al cristianismo, ¿no es cierto? Y pasan a ser, podríamos decir, culturalmente franceses, ¿no es cierto? Étnicamente vikingos, aunque mezclados, pero culturalmente franceses. Sin embargo, puede ser que lo que vemos acá, ¿no es cierto?, el tema de los barcos, ¿no es cierto?, que aquí hay una señal de perspectiva, ¿no es cierto?, este barco que está más alejado, ¿no es cierto?, pues me dicen mucho, los medievales no conocían la perspectiva. Sí la conocen, miren la perspectiva claramente, ¿no es cierto?, que puede ser que esto sea un vestigio de un reconocimiento de sus antepasados vikingos.
Por eso que al igual que Napoleón, Adolfo Hitler quiso ocupar el tapiz de Bayeux. ¿Por qué? Porque en los 1940, ¿no es cierto?, en la década de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué intentaron hacer los alemanes? Los alemanes, ¿no es cierto?, que se gloriaban de su pasado germano, vikingo, ¿no es cierto?, por eso que a Hitler le gustaba tanto Wagner, ¿no es cierto?, las Valquirias y todo esto, quisieron hacer lo mismo, invadir Inglaterra, que también eran germanos, dicho sea de paso, pero los alemanes, digamos, los nazis, podían manipular un poquito la historia, ¿no es cierto? En fin, ellos querían invadir Inglaterra, no pudieron hacerlo, ¿no es cierto?, pero querían utilizar el tapiz, e intentaron incluso llevarlo a Berlín, infructuosamente, para apoyar su campaña en contra de Gran Bretaña y hacer lo mismo que hizo Guillermo el Conquistador. En este caso, no fijándose en la parte francesa de los normandos, sino que fijándose en su antepasado vikingo. Nosotros vikingos, poderosos, miren cómo han conquistado Inglaterra, nosotros lo vamos a hacer lo mismo. Napoleón, en cambio, hizo todo lo contrario, se fijó en la parte francesa de los normandos y quiso, a comienzos del siglo XIX, hacer lo mismo que quiso hacer en el siglo XX Hitler. Quiso también conquistar Gran Bretaña. La verdad es que no lo pudo hacer. Y por eso que 1066 marca la última invasión que ha sufrido Inglaterra. La última, no la primera, pero sí la última, que fue a manos de Guillermo el Conquistador, ¿no es cierto?, para que vean lo notable de eso. Napoleón sí que tuvo un poquito más de suerte, porque efectivamente pudo llevar desde Bayeux, pudo llevar el tapiz a París. El tapiz fue exhibido en París y la idea era arengar a las tropas napoleónicas y cambiar la opinión pública, que era importante, ¿no es cierto?, invadir Inglaterra. No lo pudo hacer. En ese sentido, Guillermo fue bastante más exitoso que Hitler y que Napoleón. Bien, esta es mi escena favorita. No sé si ustedes alcanzaron a leer lo que salía en el Artes y Letras, que se publicó más o menos hace unas 3 semanas, ¿no es cierto?, anunciando lo que venía al tapiz de Bayeux. Ahí entrevistaron a un historiador muy importante, que es muy conocido mío, porque estuvo aquí en Chile, que se llama Robert Bartlett, que es un experto en los normandos y la Inglaterra del siglo XII y XIII. Robert Bartlett le preguntaron cuál era su escena favorita del tapiz, y él dijo un caballo torcido que aparece ahí cayendo, es una escena absolutamente espectacular. A mí me pasa exactamente lo contrario que a Robert Bartlett. A mí mi escena favorita es la menos importante de todo el tapiz. Y ustedes se preguntarán por qué. Y yo la respuesta es precisamente por eso, porque es notable que una escena de tan poca importancia aparezca en un tapiz en la que los hechos se están comprometiendo a la posteridad. ¿Se fijan, no es cierto? O sea, a mí lo que me llama la atención del tapiz son precisamente esas escenas poco importantes. ¿Por qué? Porque además las escenas importantes están relatadas también en las crónicas. Es decir, por así decirlo, lo especial, lo peculiar del tapiz es que nos cuenta cosas que no nos cuenta ninguna crónica, las cosas de la vida cotidiana, normal, ¿no es cierto?, cómo la gente comía, se vestía, se peinaba, eso es extraordinario. Por lo tanto, esta escena a mí me parece la más irrelevante, pero la que contiene, a mi juicio, el mayor contenido de humor en la época medieval, para que ustedes vean que esta gente no era grave, sino que tenía mucho humor. Fíjense que los normandos, a través de los barcos, ¿no es cierto?, han cruzado el Canal de la Mancha y han llegado al sur de Inglaterra, a Pevensey, y luego se dirigen hacia Hastings. En su camino hacia Hastings, que es el campo de batalla, van a tener que ir, obviamente, instalándose, ¿no es cierto?, pillando lo que pueden comer en el camino, ¿no es cierto?, saqueando de repente, y se van a encontrar con que tienen que construir fortalezas, ¿ya? Construyen fortalezas. Entonces, aquí hay un hombre, un capataz, ¿no es cierto?, que claramente manda a este grupo de personajes que han sido provistos con palas, no son espadas, ¿no es cierto?, a construir una fortaleza que se va a construir acá. Por eso dice Castria, ¿no es cierto?, ahí viene castrense, todo lo militar, ¿no es cierto?, que no es un castillo, sino que es un Motte and Bailey Castle, como se llama, se les conoce en el sur de Inglaterra, que es una fortaleza de madera para ir instalándose. ¿Qué sucede? Que estos hombres siguen las instrucciones de esta persona, pero surge un problema y una disensión entre ellos y se agarran a palazos acá. Y no solamente sabemos que se agarran a palazos, ¿no es cierto?, que hay una pelea entre ellos, sino que sabemos también quién recibe el primer palazo. Porque este hombre tiene el ojo salido así, ¿no es cierto?, agarra un palazo. Vino un hombre aquí a pedir, ¿no es cierto?, que se ordene la cosa, ¿no es cierto?, y luego nos vemos a todos aquí con sus palas recogiendo piedras, construyendo el castillo armoniosa y fraternalmente. ¿Ya? ¿Qué importancia tiene esto en el tapiz de Bayeux? ¿No es cierto? Un grupo de trabajadores que son provistos de palas, se les entregan estas palas, surge una disensión entre ellos que no sabemos cuál es la pelea, cuál es el motivo de la pelea, y luego son llamados al orden y terminan construyendo esto. Esta es lejos mi escena favorita. Cuando estaban aquí los maestros montando todo esto, yo les dije, vengan, los llamé para acá y les dije, esto no quiero que pase con ustedes. Me miraron con cara así, no quiero que ustedes se pongan a pelear y que se agarren a palazos, porque esto lo tenemos que inaugurar el 24 de marzo, viene mucha gente y tiene que estar listo, así que quiero que trabajen. Se rieron mucho, agradecieron una mini visita guiada y de alguna forma se sintieron identificados en el tapiz, lo cual es bastante notable. Quiero que se fijen en la escena 55. La escena 55 nos entrega mucha información como todo el tapiz, pero yo la he escogido para detenerme un segundo para contarles aspectos importantes de la cultura medieval.
Fíjense que aquí lo que está sucediendo es que Guillermo el Conquistador se está levantando el casco. De ahí viene el saludo militar. Para que ustedes vean, el saludo militar ese, que uno dice, ¿qué sentido tiene el saludo militar? Viene de levantarse la visera del casco. ¿Ya? Repito, ¿no es cierto? La idea de que es importante estudiar la cultura medieval para entender aspectos de nuestra vida cotidiana también. La gente dice, ¿por qué se saludan así los militares? Bueno, viene de esa época. Porque en esta época, acuérdense que la gente batalla cubierta, completa, ¿no es cierto?, con un casco. Entonces, en este minuto, ¿qué ha sucedido? Guillermo ha sido derribado, pero no muerto. Cae, los ayudan, según nos dicen, no el tapiz de Bayeux, sino que nos dicen las crónicas de la época, lo ayudan a subirse al caballo y la gente piensa que ha muerto. Imagínense en esa época lo terrible que significa que el líder militar que está liderando esta campaña en contra de los anglosajones ha muerto, ¿no es cierto? Estos no son los reyes que miran las batallas desde un trono, ¿no es cierto? Los reyes a veces del siglo XVI, XVII que miran todos desde un trono. Estos son los reyes que lideran con ejemplo, que están al principio de cada línea de batalla, ¿no es cierto? Por eso que Haroldo después va incluso a perder la vida aquí en esta batalla de Hastings. Este hombre lidera la batalla y se le tiene que levantar el casco para arengar a sus tropas y decirle, no solamente estoy vivo, sino que además conquistaré. Estoy vivito y coleando, ¿no es cierto? Claramente estoy con las energías suficientes para conquistar Inglaterra. Y eso es una arenga final que le hace Guillermo el Conquistador a sus tropas normandas para poder conquistar Inglaterra. Fíjense que el que está al lado lo está indicando de nuevo, miren la desproporción de la mano. ¿Se fijan o no? Dos manos desproporcionadas que son tremendamente importantes que estén desproporcionadas porque nos hacen fijar nuestra atención. Una mano indicando lo que está sucediendo acá, Guillermo Conquistador levantándose el casco, ¿no es cierto? Y otra mano que tiene el estandarte papal. Acuérdense que el gran mensaje que está detrás del tapiz de Bayeux es el providencialismo divino, que Inglaterra está cayendo por sus propios pecados, ¿no es cierto? Todo lo que les he venido comentando aquí a lo largo del tapiz. Por lo tanto, este es el estandarte papal, que es una labor diplomática que hicieron los normandos de convencer al papado que el reclamo que están haciendo los normandos del trono de Inglaterra es justo, es legítimo, ¿ya? Pero sin embargo, dense cuenta que el personaje que lleva el estandarte papal no es Guillermo, sino que es Eustaquio de Boloña. Boloña, no la Boloña italiana, sino que la Boloña francesa, ¿no es cierto? Es un francés, no es un normando, por eso que lleva un bigote muy estilizado y muy exagerado. De hecho, se le conocía como Eustaquio, el de los mustaches, ¿no es cierto?, el de los bigotes, no sé si se lo conocía en esa época. Este hombre tan estilizado es nada más y nada menos que un descendiente directísimo de Carlomagno, 200 años después, ¿no es cierto? Un descendiente directo de Carlomagno, y hay autores que dicen, analistas del tapiz, que si es que Odón de Conteville, el obispo de Bayeux, no fue quien comisionó esta obra, probablemente fue este hombre de acá, ¿ya? Por una serie de claves que yo, como les digo, voy a explicar más en profundidad para no alargar mucho esto en la charla de mañana. Pero este hombre, Eustaquio de Boloña, cumple una función muy importante. Además, es el padre de Godofredo de Bouillon, uno de los grandes líderes de la Primera Cruzada. El gran líder, junto a Bohemundo, que es normando, ¿no es cierto? Godofredo de Bouillon, que es hijo de Eustaquio de Boloña, es el gran conquistador, ¿no es cierto?, de la Primera Cruzada. Bien, además quiero que se fijen en este detalle acá. Si ustedes se fijan aquí, dice aquí Odón, EPS significa Episcopus, obispo de Bayeux. Está peleando, pero está peleando con un bate, con un palo. ¿Por qué? Porque los clérigos se les permitía participar en la batalla, pero no derramar sangre. Por lo tanto, no está peleando con una lanza, con una espada, no está peleando con boleadoras, con flecha, con un hacha, sino que pelea con un bate, ¿ya? Porque puede quebrar huesos, pero no puede derramar sangre, ¿ya? Es un poco... Este se dice que es la persona que habría comisionado el tapiz, que lo habría mandado a hacer. Un personaje bastante brutal, bastante corrupto. De hecho, Guillermo lo va a terminar encarcelando y va a ser las únicas personas que no va a perdonar en su lecho de muerte, y termina completamente en desgracia. De recibir muchos territorios después de la conquista, termina en desgracia. El obispo de Conteville. Pero sin embargo, gracias a él, probablemente gracias a él, que tenemos el tapiz de Bayeux. Así que hay algo que agradecerle a este hombre que es muy importante. Vámonos entonces a la famosa muerte de Haroldo. Muy conflictiva, muy polémica, y yo encuentro que no es ni tan conflictiva ni tan polémica, pero bueno, los historiadores a veces tenemos la tendencia de buscarle la quinta pata al gato. Fíjense que aquí está Haroldo, sabemos que Haroldo porque claramente las letras nos dicen en latín, ¿no es cierto?, claramente que está arriba de él, que es Haroldo. Pero una cosa súper interesante, muere de una forma muy intrigante, que es por una flecha. Y que muera de una flecha se podría ajustar perfectamente bien al mensaje providencialista del tapiz. ¿Por qué? Porque las flechas las dirige Dios, ¿ya? Un hacha no la dirige Dios, una lanza no la dirige Dios. Si tú matas con una espada, la dirigiste tú. Pero acuérdense que una flecha, a pesar de que es lanzada de un arco, sin embargo, pasa por el viento, ¿no es cierto? Si hay viento o no hay viento, no depende de uno. Supuestamente en esta época se comprende que el viento depende de Dios. Por lo tanto, quien muera de un flechazo en el ojo
correspondería, digo correspondería porque es una especulación, ¿no es cierto?, correspondería a este mensaje providencialista que tendría el tapiz de Bayeux, ¿no es cierto?, que es el mensaje más fuerte. Hay otros autores como Guillermo de Malmesbury que escriben en el siglo XII, pero basándose en algunas fuentes del siglo XI, que vendría a decir que este no es Haroldo, sino que Haroldo es este de acá, a quien le cortan el muslo, ¿no es cierto? Hay otros autores que dicen, este es Haroldo, que recibe una flecha, pero que no muere y que debe ser repasado, ¿no es cierto?, posteriormente con una espada que no dirige Dios, ¿no es cierto?, claramente, que es repasado, es decir, con a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Los normandos, a Dios rogando, es decir, con una flecha, pero después los normandos tienen que participar también en la muerte de Haroldo, que viene a significar de forma providencialista el fin del dominio anglosajón sobre Inglaterra. Fíjense en el término del tapiz, es fascinante. Así como sabemos exactamente cuando el tapiz empieza, no está absolutamente claro cuando el tapiz termina, porque termina de una forma bastante abrupta, bastante fea, podríamos decir. Salen los anglosajones corriendo, los pocos que sobrevivieron a la batalla, porque la gran mayoría murieron, y los normandos persiguiéndolo. El tapiz tal vez podría haber continuado centímetros, metros, no lo sabemos. Podría haber llegado hasta la coronación de Guillermo el Conquistador el 25 de diciembre del año 1066, es decir, 3 meses después de esto. Si se relatan 2 años enteros en los 68 metros, tal vez habrían bastado unos 2 o 3 metros más para relatar hasta el 25 de diciembre la famosa coronación en la época de Navidad, ¿no es cierto?, en la abadía de Westminster, ¿no es cierto?, de Guillermo el Conquistador. No lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que si el tapiz fue cortado o dañado, fue hecho antes del siglo XVII. ¿Por qué? Porque los primeros dibujos que tenemos del tapiz de Bayeux son del siglo XVII. Y esos primeros dibujos nos muestran el tapiz tal cual ustedes lo están viendo. Por lo tanto, si el tapiz fue dañado o fue cortado, les repito, este corte que continúa aquí fue dañado antes del siglo XVII, ¿ya? ¿Cómo ha sobrevivido el tapiz con colores tan vívidos, tan impresionantemente los siglos, ¿no es cierto?, la intervención de Napoleón, luego los nazis, ¿no es cierto?, la invasión y el saqueo de la Catedral de Bayeux por parte de los protestantes hugonotes, ¿no es cierto?, en el siglo XVI y XVII, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que este tapiz haya sobrevivido tanto? Se especula que es porque estuvo protegido accidentalmente durante siglos. La primera referencia que tenemos al tapiz de Bayeux es de 1473. Qué extraño, ¿no es cierto? Un tapiz que se hizo inmediatamente después de la conquista normanda en el siglo XI. ¿Por qué solamente en el siglo XV, 300 años después, que tenemos primera referencia? Acuérdense que un tapiz de 68 metros no pasa desapercibido en el inventario de una catedral. ¿Por qué tenemos referencia a eso? Lo más probable, y les resumo algo que voy a comentar mañana en la charla, es lo siguiente. Y es que a comienzos del siglo XII la Catedral de Bayeux fue brutalmente atacada, producto de las guerras de los hijos de Guillermo el Conquistador que se estaban peleando los territorios de su padre. Enrique I, Roberto, duque de Normandía, en fin, Guillermo Rufo y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? La Catedral de Bayeux fue atacada, fue prácticamente destruida en su totalidad y fue reconstruida. Pero sin embargo, al reconstruir la catedral en el siglo XII, dejaron enterrada o asentada la cripta, la antigua cripta antigua de la Catedral de Bayeux. Y es probable que en esa cripta se habría guardado el tapiz, enrollado, tal vez no lo sabemos, y que la oscuridad, ¿no es cierto?, habría mantenido los colores así de vívidos como se mantienen hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Posiblemente, todo esto es especulación, pero es posible entonces que la falta de mención en los inventarios de la Catedral de Bayeux, ¿no es cierto?, en los siglos XII, XIII y XIV, corresponda a que el tapiz no les era conocido, por así decirlo, pero no sabía todo el mundo dónde estaba guardado. Una especulación posible que accidentalmente el tapiz haya quedado conservado durante todos esos siglos. ¿Por qué en el siglo XV? Porque en el siglo XV se hace una excavación para buscarle un lugar a una tumba de un obispo, por ahí por el año 1415, 1420, un obispo que murió. Y entonces ahí se descubre la antigua cripta. No sabemos si con el descubrimiento de la antigua cripta también se descubrió el tapiz de Bayeux. Lo que sí sabemos es que el tapiz de Bayeux empieza a aparecer en los inventarios de la catedral a partir del siglo XV, lo cual coincidiría con esta excavación y lo cual coincidiría con el derrumbe, la destrucción de la catedral de Bayeux en el siglo XI. ¿Ya? Muchas gracias por venir, ha sido un encanto poder dirigirles esta visita guiada en esta última semana que tenemos de exposición del tapiz. Aprovecho de comentarles que probablemente debido al éxito, miren, importa esta visita guiada, al éxito que ha tenido el tapiz, que probablemente esto se va a reabrir en junio o en agosto de este año, no lo sabemos con exactitud, pero son más de 3.000, 4.000 personas las que han venido a ver el tapiz, desde chicos a grandes, ¿no es cierto? Le ha interesado a todo el mundo, así que probablemente lo vamos a volver a reabrir, así que les agradezco la visita, disfruten los paneles temáticos explicativos que explican mucho de lo que yo no les dije acá, y los videos que hemos hecho especialmente para esto. Bueno, el de acá lo hicimos nosotros, el de allá, el de la izquierda, está hecho por el Museo del Tapiz de Bayeux, ¿ya?, con el cual hemos tenido obviamente contactos para montar esta exposición. Así que muchas gracias por venir y yo voy a estar dando vueltas por acá si ustedes quieren hacer